Amables oyentes, una vez más nuestro saludo respetuoso en el nombre de Jesús. En esta oportunidad tendremos la segunda carta de Timoteo, el capítulo 3, el versículo 16. Textualmente dice la palabra del Señor: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que todos los hombres de Dios sean perfectamente enterados y preparados eh, enteramente preparados para toda buena obra. Hasta aquí la lectura de la hermosa palabra del Señor. El tema de hoy vamos a llamarlo la necesidad de la palabra de Dios. La Biblia, amables oyentes, contiene la palabra de Dios. Este libro menospreciado, perseguido, orado, nos enseña el verdadero origen de Dios, las declaraciones de Dios. No contiene nada de la sabiduría humana. No, porque esta sabiduría de Dios es revelada a través de sus santos profetas. No hay nada humano en esta palabra, en la segunda carta universal. En la primera carta a los Corintios, el capítulo 2, el verso 1 dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Ninguno de los escritores sagrados de la Biblia se autoinspiraron. No, Señor, eso no es cierto. Toda la escritura es inspirada por Dios. Por eso es que esta palabra transforma, cambia, genera vida, da vida a los muertos espirituales. Esa palabra es la que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. En la segunda de Pedro, el capítulo 1 y el versículo 19 dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primeramente esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, esta palabra Dios la compara con una antorcha. ¿Para qué sirve una antorcha? Para alumbrar en un lugar oscuro. Esa palabra de Dios nos descubre el engaño a los falsos maestros, a las falsas iglesias, a los falsos apóstoles, a las falsas doctrinas. Y dice la Biblia que es lo más seguro y que debemos estar atentos, no solamente para oírla, sino para escudriñarla, estudiarla, para poder entender los propósitos de Dios. Y por no conocer la palabra de Dios fue que surgieron las religiones inventadas por el hombre, los azotes, los ídolos, las buenas obras. Y Jesucristo testificó de Israel diciendo: mi pueblo se perdió por no tener conocimiento. El desconocer la palabra de Dios, amable oyente, nos lleva a partir de este mundo sin ninguna esperanza, a vivir sin Dios en este planeta, ajenos de los pactos y de las promesas de Dios. Cuando se vive sin el conocimiento de la palabra, se vive una vida triste, llena de aflicciones, de temores, de dudas, de inquietudes. ¿Por qué? Porque la palabra no ha sido acompañada de fe. Ahora, a nosotros los cristianos de este tiempo nos toca aferrarnos a esa luz hasta que se esclarezca en la madrugada, en la noche, ese lucero de la mañana que es Cristo. Hay otro versículo ahí en la segunda carta del apóstol Pedro que quiero leérselo. Segunda de Pedro, el capítulo 2 y el verso 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros,
falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemada. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los cuales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Entonces la incitación de Dios, la invitación de Dios hoy es a estudiar las Escrituras. No sigas pensando con la mente de otros, no sigas creyendo con la fe de otros. Dios a usted le dio un cerebro para razonar, para hacer un alto en el camino, para meditar si lo que estás haciendo es lo correcto, es lo que Dios ha enviado o lo que Dios ha enseñado para realizar. Cuando yo no era creyente, vivíamos en la peor, hundidos en la más horrenda idolatría, practicando toda clase de pecados. ¿Por qué? Porque no sabíamos que había una dirección espiritual, no sabíamos que había una palabra que direccionara nuestra vida, que nos llevara a hacer la voluntad de Dios. No conocíamos a Dios. Nos pasaba lo que le pasó a Israel, que es un pueblo que a mañana y tarde ofrecía sacrificios y hacían miles de cosas, pero su corazón estaba lejos de Dios. No conocían a Dios porque rechazaron la palabra. Ahora, ¿por qué debemos tener confianza en esta palabra? Porque aunque se hizo con tanto tiempo, esta palabra fue escrita desde antes de la fundación de los siglos. Ya estaba en el propósito de Dios y fue escrita por hombres inspirados por el Espíritu Santo. Y seguirá siendo un faro de luz, seguirá siendo una antorcha en el camino de los que nos acercamos a ella para conocer los verdaderos propósitos de Dios. Esta palabra nos establece, esta palabra nos abre la mente y el entendimiento para comprender los enormes propósitos de Dios. Esta palabra nos limpia. La Biblia dice, San Juan 15:3 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Y en San Juan 15:3 dice, vosotros ya estáis limpios por mi palabra. ¿Por qué seguimos enfrentando a Dios? ¿Por qué seguimos pecando contra Dios? ¿Por qué la gente se va a la eternidad sin salvación? Porque desconocieron la palabra de Dios. Amable oyente, esta Biblia, esta palabra es una antorcha que alumbra en lugar oscuro. El mundo, el universo, o más bien el mundo, el planeta Tierra, está lleno de tinieblas, de oscuridad, de paganismo. ¿Por qué? Porque no se han acercado a esa antorcha que ilumina las tinieblas. Jesucristo dijo que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pero esta palabra es un faro que ilumina el horizonte de los hombres. Esta palabra de Dios es una antorcha que alumbra las tinieblas de este planeta. Hoy, el único que puede ayudarnos a salir de nuestras tragedias, a salir de la oscuridad, del paganismo, de la idolatría, es esta palabra. Si usted echa una ojeada al mundo en este momento, vivimos en un mundo atribulado, lleno de aflicciones. Donde usted mire, hay dolor, hay aflicción, hay hambre, hay desesperación. Vivimos en un mundo que tiene su mente atorada, atrofiada. Y por eso es que vemos una sociedad que corre, que desespera, que grita, que gime. Vemos a las gentes hablando solas en las calles. ¿Por qué? Porque estas cosas que están sucediendo, todos estos cataclismos y todos estos fenómenos terrestres que están sucediendo, están despertando en las mentes, enloqueciendo a la gente. Pero hay una palabra, amable oyente. Observe usted con todo el respeto que le profeso, que no quiero lastimarle ni ofenderle,
Pero observe usted que las tradiciones religiosas no han podido hacer absolutamente nada por el pobre pecador. Las cárceles de todo el mundo están repletas de presos, de gentes malvadas y perversas que actúan según su voluntad. Los hospitales llenos de hombres y de mujeres arruinados por enfermedades espantosas. Entonces, el único que vino a transformar el corazón del hombre es Jesucristo, pero Él lo hace a través de su palabra. La invitación es hoy a adquirir esta Biblia. Le invitamos a adquirir este libro aborrecido, odiado, perseguido por los que no desean que el hombre salga de las tinieblas a la luz admirable del Evangelio. Hoy la invitación es adquirir tu Biblia. Léela, asiste a una iglesia donde te enseñen la doctrina apostólica, donde te enseñen a vivir en santidad. Los ídolos no demandan ni adoración, ni alabanza, ni santidad. El único que pide adoración, que pide alabanzas y que pide santidad es Jesucristo. Dios les bendiga, un feliz día para todos.